Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Para los que no me conocen, yo soy Karen, esto es Vida y Experiencias. ¡Bienvenidos! Hoy les voy a platicar un poco de cómo es trabajar en un call center. Primero les voy a contar mi experiencia. Yo trabajé en 2 call centers. El primero era encargado de unas tarjetas recargables de saldo para poder pasar en las casetas de cobro. Creo que ya más o menos ustedes saben de cuáles hablo. Aquí me ayudó mi prima a entrar, la cual les estaré dejando por este lado su canal por si quieren ir a darse una vuelta y conocerla también. Recuerdo perfecto que yo quería tener unos ingresos extra. Ya tenía yo a mi primer hija, tenía 5 años y pues yo lo que quería era tener también un poco más de dinero. Fue así como mi hermosa prima me ayudó a entrar a este call center y la verdad es que no fue nada fácil. Estuve aproximadamente como un mes en capacitación, éramos 10 personas y cada semana nos hacían un examen el cual debíamos de pasar con 8 como mínimo. Y esto era para que nosotros pudiéramos continuar en la capacitación de la próxima semana. Conforme fueron pasando las semanas, se fueron saliendo, ya que muchos no lograron pasar. El chiste fue que terminé el mes, logré pasar todos los exámenes con el mínimo de 8 y se podría decir que ya estábamos listos para subir a operaciones. Cuando nos subieron nos explicaron un poco acerca del sistema, nos dieron nuestro lugar y nos indicaron que ahí era donde nosotros nos íbamos a sentar todos los días. Se los juro que yo estaba súper nerviosa porque nunca había estado trabajando en un call center. Es más, era mi primer trabajo. Me acuerdo muy bien que nos dieron una bienvenida. Era una bienvenida para el cliente, pero yo no sabía ni siquiera cómo decirla, qué tono de voz usar, no podía aprendérmela. Mi prima y mi tía me ayudaban muchísimo todos los días para poder aprendérmela, pero mis nervios no me dejaban. Y bueno, me tocó mi primer llamada y mi prima no me dejará mentir. En mi primer llamada me dijeron hasta de lo que me iba a morir. Casi me paraba llorando porque el cliente me dijo que yo era una criada, que no servía para nada, que qué hacía trabajando ahí. Obviamente el cliente se dio cuenta que yo era nueva. Para empezar, ni siquiera dije el texto de bienvenida bien. Se me olvidó completamente todo. Creo que lo que le dije fue, ¿en qué le puedo ayudar? Fue todo lo que le dije. Pero ni modo, tuve que aguantar porque era mi primer día y seguir con las llamadas. Eso sí, te vas a encontrar con todo tipo de clientes. Los que gritan, los buena onda, los que lloran, los que utilizan palabras muy raras. Una vez me tocó un cliente que en vez de decirme que se le había agotado su saldo, me dijo, se chupó mi saldo. En ese momento no aguanté la risa. Le puse mute. Porque para esto ustedes pueden ponerle mute. En su diadema tienen un cablecito donde viene un botoncito. En ese botón ustedes pueden ponerle mute y el cliente no va a escuchar absolutamente nada de lo que ustedes están diciendo. Entonces en ese momento yo le puse mute y me empecé a reír como loca. Se los juro que no aguantaba la risa de que me había cambiado la palabra se agotó mi saldo por se chupó mi saldo. Y ahorita les voy a platicar el por qué les mencioné que estaban los clientes que también lloran. Déjenme platicarles. Me tocó una vez un señor que estaba muy preocupado, se escuchaba la verdad muy angustiado porque quería pasar de la caseta de cobro, pero su plástico ya no tenía saldo. Y por supuesto no lo querían dejar pasar hasta que pagara con lo que fuera. Efectivo, hay muchos que dejan hasta su reloj, dejan pertenencias para que los puedan dejar pasar. Pero este señor, por lo que me estaba platicando, no tenía efectivo, ya que su plástico estaba domiciliado con una tarjeta de crédito. Entonces, no sé por qué razón los clientes ahí pensaban que nosotros podíamos abrir la pluma por medio de un botón o algo así, pero el señor no paraba de rogarme que por favor lo dejara pasar. Y me acuerdo que yo le explicaba, señor, lo único que puedo hacer por usted es brindarle información acerca de su saldo o de su cuenta. Así duramos como media hora, yo intentando convencer al cliente de que yo no podía mágicamente abrir la pluma y que él pudiera pasar. En eso el señor comenzó a llorar desesperadamente, de verdad, empezó a llorar muy feo y me empezó a decir que no sabía qué iba a hacer porque no tenía dinero, no tenía efectivo, su plástico no pasaba. Entonces cuando los clientes ya se ponían así, lo que nosotros hacíamos era mandarlos al área de retenciones, donde trabajaba también mi prima. Y pues yo le dije que en esa área le iban a ayudar, que iban a hacer todo lo posible porque pudiera pasar. Sin embargo, muchas veces no es así. Los de retenciones y reclamos lo único que hacen es pues darte como el cortón y decirte, ¿sabes qué? No puedes, voy a intentar escalarlo, voy a mandar un correo,
pero pues muchas veces no es nuestra culpa. Yo me sentía terrible, de verdad me sentía muy mal porque nunca había escuchado, de todas las llamadas que había tenido, nunca había escuchado a alguien que estuviera tan desesperado como ese señor. Entonces lo mandé al área de reclamos y de retenciones y me parece que hasta le tocó a mi prima. Yo creo que mi prima en verdad llegó un momento en que me terminó por odiar porque todas las llamadas que nosotros en operaciones ya no podíamos controlar, que el cliente estaba ya muy enojado, muy exaltado, hay clientes que de verdad ya te empiezan a decir groserías, que ya no puedes calmarlos, los tenías que pasar a esa área. Y pues la verdad eran clientes que con mucha frecuencia se enojaban y que los teníamos que mandar al área de reclamos. Ya conforme va pasando el tiempo, le vas agarrando un poquito más la onda a esto y había veces en los que pues te llamaba el cliente, podías estar a lo mejor ya hasta platicando con el de al lado y estar escuchando lo que decía el cliente. Empiezas a agarrar como que muchas habilidades. Puedes estar escuchando lo que te está diciendo el cliente, tomando agua, comiendo. Puedes empezar a hacer muchas cosas de las cuales de verdad no te imaginabas que podías hacer. Ese fue mi primer call center. El segundo se trataba de una empresa de telecomunicaciones muy conocidas, pero aquí la diferencia es que ya no era por llamada, era por chat. También aquí tuve que pasar por un examen. Aquí la diferencia fue que el examen me lo hicieron global al terminar la capacitación. El examen fue de todo lo que vimos durante la capacitación. Y también te pedían un mínimo para pasar, pero aquí era un 8.5 para que pudieras ingresar a operaciones. Eran aproximadamente como entre 20 y 25 personas que entraron conmigo y al final solamente quedamos 5. En el momento que entré a operaciones se me hizo un poquito más relajado porque yo ya tenía la experiencia del call center pasado. Y aparte aquí iba a ser todo por chat, pero no contaba con que iban a ser 2 chats. Entonces aquí empecé a crear una nueva habilidad y fue la habilidad de la atención, ya que muchas veces le terminabas contestando lo que le ibas a contestar al cliente número 2, se lo contestabas al cliente número 1. Y así sucesivamente, entonces te terminabas haciendo pelotas, el cliente se terminaba enojando contigo, te decía groserías, pero pues aquí es distinto porque aquí era por chat y realmente no lo estabas ni siquiera escuchando. Me acuerdo mucho que en ese trabajo era muy frecuente que se te desconectara el chat, ya sea porque los cables los tienes en la parte de abajo donde están tus piernas y si tú llegas a hacer un movimiento brusco se desconectaba el cable. Entonces para tu mala suerte te volvía a caer el mismo cliente y pues ya venía como 5 veces más enojado de lo que ya estaba. Te empezaba a decir que por qué le habías cortado el chat, que si no querías trabajar, qué estabas haciendo ahí, que eras un inútil, casi ya te iba hasta a demandar con Profeco. Muchos clientes te empezaban a preguntar por tu nombre completo, pero nosotros teníamos una regla, el cual era esa, que no podemos brindar nuestro nombre completo por seguridad de nosotros. Pero sí quiero decirles a ustedes que también pueden llegar a ser clientes, tanto yo soy cliente de alguna empresa, etcétera, que como empleado hay de todo tipo también, así como los clientes. Están los que realmente no quieren trabajar y pues solo van a gastar y a perder el tiempo o le contestan puras cosas incoherentes al cliente para terminar rápido esa llamada o ese chat, y están los que realmente valoran su trabajo y les brindan una buena atención al cliente. En ambos trabajos duré 6 meses en cada uno y sí te puedo decir que un call center te va a ayudar muchísimo a desenvolverte a la hora de hablar. Ahora voy a platicarte un poquito acerca de las ventajas y de las desventajas que puedes tener al trabajar en un call center. Si es tu primer trabajo, este será perfecto para ti, ya que en primera aceptan a personas sin experiencia y conforme vaya pasando el tiempo vas a ir desarrollando habilidades que te pueden ayudar para tu segundo trabajo, que puede ser uno más profesional. Puedes encontrar muy buenos amigos y te puedes relacionar con gente de tu misma edad y también de tu mismo idioma. Encontrarás vacantes disponibles con mucha frecuencia. Si sabes inglés, sí te recomiendo que mejor busques un call center bilingüe, ya que en estos te llegan a pagar mucho más. En muchos call centers te llegan a brindar un bono de asistencia y de puntualidad. Y pues no estaría nada mal unos pesos de más. Hay días en los que cuentas con muchísimo trabajo y el día se te pasa de volada, se te pasa muy rápido. Vas a trabajar sentado, pero eso sí, no te aseguro que las sillas sean muy cómodas, ya que muchas personas utilizaron esas sillas y hay veces en que no se cuida o no se les dan los cuidados como deben de darse. Ahora te voy a platicar un poquito de las desventajas. Aquí te voy a explicar ahora lo contrario de una ventaja que ya les había mencionado. Cuando no tienes mucho trabajo, el tiempo se te va a pasar eterno. En muchos call centers no te dejan bajar tu celular a operaciones. Tienes que dejarlo guardado en el locker o en el área que te brindan para guardar tus cosas. Es un trabajo muy agotador y muy estresante, ya que son 8 horas diarias y muchas veces trabajas sin parar.
te entra llamada tras llamada, chat tras chat, entonces es algo muy constante. No se puede comparar con un trabajo en donde eres empleado a lo mejor de una tienda y tienes un tiempo a lo mejor para descansar o no llegan clientes y puedes estar tranquilo en tu celular. Es muy diferente aquí en un call center. Otra de las desventajas es que aquí no te dan una hora de comida. Yo recuerdo que a mí me daban 15 minutos. No es un trabajo aquí en México muy bien pagado. A mí me pagaban 5,000 pesos y 200 pesos de vales de despensa. Creo que era uno de los call centers más o menos mejor pagado. Tienes únicamente 10 minutos para ir al baño. Bueno, esto era en mi caso. Esos 10 minutos los tenías que guardar durante tu entrada, que era a las 8 o 9 de la mañana, hasta que salías. La mayoría de tus llamadas van a ser de clientes muy molestos por alguna afectación en su servicio. Entonces, si eres una persona muy sensible, tienes que tener la mente fría y la mente muy fuerte y saber que va a haber personas que te van a gritar y te van a decir groserías, te van a decir que no sirves para nada y van a querer hablar con tu supervisor y te van a acusar. Entonces, debes de ser muy fuerte y mentalizarte en que es un trabajo algo complicado en este sentido. Por favor, dale like si te gustó el video, no olvides suscribirte y coméntame aquí si tienes alguna duda, lo que sea, respecto a la entrevista que te van a hacer, respecto al sueldo, etc. Y nos estaremos viendo aquí de nuevo en Vida y Experiencias. Bye.